El interior del país está lleno de lugares que muchos de nosotros desconocemos, en particular de pueblos que en los últimos años han recibido el premio Pueblo Turístico. Así los ha denominado el Ministerio de Turismo, reconociendo iniciativas que sus propios pobladores han llevado adelante para poner en valor algunas de sus principales encantos. Hoy en Experiencia Uruguay vamos a conocer algunas de las actividades que se pueden hacer en los entornos de esas localidades. Para quienes todavía están de vacaciones, por ejemplo, de carnaval, o para realizar cualquier fin de semana a lo largo del año, o el que viene en particular, ¿no? Si ya se les terminó ayer el feriado de carnaval, bueno, pueden aprovechar todavía el que viene. Nos acompaña para eso Javier Castro de Uruguay365.uy. Javo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Bueno, contanos un poquito antes de esto de los pueblos turísticos, ¿no? Sí, ¿de qué se trata? Mira, esta columna de hoy tiene que ver con algo que nos ha pasado últimamente con una nota, uno de los artículos que están publicados en Conocer 365, que es el blog que tiene información sobre Uruguay, recomendaciones, etcétera, que es uno de los lugares que también les recomiendo visitar dentro del sitio Uruguay365.uy. En este blog, Conocer 365, publicamos hace tiempo ya una nota que se llamaba 6 pueblos emblemáticos de Uruguay que seguramente no conocías. Y nos ha pasado que ha sido, casi te diría, el que ha tenido mayor éxito. ¿Mira? Muchísima gente ha escrito y muchísima gente a través de redes sociales, Facebook, Instagram y también incluso dentro de la propia página donde se pueden poner comentarios. Ha hablado muy bien de esos lugares, ¿no? Y agradecido, si se quiere, poder recordar esas recomendaciones y poder recordar esos lugares que para muchos representan los lugares donde pasaron su infancia, donde estuvieron, en fin. Nos ha dado en ese sentido muchas satisfacciones esa nota. Entonces, nos pareció que valía la pena, ya que hay tanto interés había tanto interés por esta nota, es recomendarles actividades que hay para hacer en esos lugares, en esos pueblos que el Ministerio de Turismo ha declarado como pueblos turísticos. Este es un premio que el Ministerio de Turismo entrega desde el año 2013. Se hicieron 6 ediciones en total. El premio turístico busca promover las iniciativas de localidades que en principio eran de menos de 3.000 habitantes y ahora se pasó a hasta 5.000. Esto es una información que está en la página de Presidencia. Fue instaurado, como decía, por el Ministerio de Turismo en 2013 y lo que se intenta es promover proyectos de desarrollo local que impulsen la innovación y diversificación de la oferta turística de esos lugares. Estamos hablando de pueblos que en algunos casos son muy chiquitos, que tienen muy pocos habitantes y que a través de un desarrollo de una característica que los define desde su creación misma, pueden desarrollar un atractivo turístico para generar más puestos de trabajo, para generar un atractivo más, para que la gente se detenga en esos lugares y conozca esas iniciativas, ¿no? Ahí estamos hablando de, por ejemplo, en 2013 se lo dieron a Conchillas en Colonia, en 2014 Santa Catalina Soriano, en 2015 Malabrigo en San José, 2016 Cerro Chato, 2017 Colonia Julia Arévalo en Salto y 2018 Minas de Corrales. Exactamente, esos fueron los 6 pueblos turísticos reconocidos. El año pasado no hubo premiación, en realidad no hubo era año electoral, era más complicado por todo eso definir un pueblo, por eso no se hizo, pero bueno, la idea es mantener esta idea de seguir reconociendo iniciativas locales que promueven que la gente conozca esos pueblos que realmente son muy interesantes, tienen cosas bien lindas para conocer, en algunos casos solamente para conocer de pasada prácticamente, ¿no? Porque muchos de ellos están al costado de una ruta que dirige a localidades que sí son de repente más grandes. Claro. Entonces, por lo menos si vas con tiempo, pasar ahí, parar un rato y conocer esas iniciativas es muy interesante, ¿no? Si te parece, arranquemos con alguna de ellas. Por ejemplo, la de Malabrigo, en el departamento de San José. Hay que decir que Malabrigo es un pueblito que está ubicado muy cerca de lo que es Sierras de Mahoma, lo que también es un gran atractivo turístico, todo ese paisaje serrano
en el departamento de San José, que también es un atractivo muy importante, ¿no? En este lugar, precisamente en este pueblo, que es un pueblo que digamos que se formó y ese es un poco el valor turístico que quieren resaltar en torno a una estación de ferrocarril. Bueno, la visita que se puede hacer en Uruguay365.uy tenemos integrada una experiencia que es una visita al pueblo turístico Malabriego, precisamente un paseo donde se puede visitar el museo ferroviario que se ha construido en un antiguo vagón. Allí trabajan y exponen artesanos de la zona. Es muy característica la producción, por ejemplo, de prendas de lana pura de oveja, que son realmente muy atractivas. Es muy interesante la producción de quesos en esa zona, obviamente es una zona quesera también del país, entre otros productos que se exponen ahí en ese viejo vagón que está en la estación de ferrocarril de Malabriego. Se puede hacer esa visita, ese lugar, además, esa estación de tren, ahí se ha instalado una cafetería donde se puede, además de tomar un buen café, se pueden comer algunas de esas tartas y budines caseros, artesanales que se hacen ahí mismo. El parque ferroviario en sí cuenta con un galpón donde se restauraba la locomotora, donde antiguamente se restauraba la locomotora, el tanque de agua donde se lavaban los vagones, la plataforma giratoria donde se desviaba el tren y era un lugar de intercambio de destinos. En fin, todo para aquellos que les gusta esa cultura de lo ferroviario, claro, es realmente un paseo bien interesante. Es un paseo de 1 hora y media, por eso les decía que se puede hacer muy fácilmente en un rato, casi que de pasada. Esto queda por ruta 23, kilómetro 124, como les decía, departamento de San José, y esta actividad, esta visita al pueblo turístico Malabriego, se puede hacer los fines de semana y los feriados, sábado y domingo y los feriados. Y tiene un precio que va desde los $23 por persona, y como les decía, que ustedes pueden encontrar en Uruguay365.uy. Perfecto. Nos quedamos ahí por el departamento de San José. Sí, porque bueno, si en realidad se quieren tomar un poquito más, si ya que van para ahí y quieren tomarse un ratito más, pueden quedarse en una estancia turística que hay allí mismo, en San José, que además en esa zona, digamos, en la zona, como les decía, de la Sierra de Mahoma, allí está Finca Piedra, que es una estancia turística. Es una estancia relativamente grande, son 1000 hectáreas, de las cuales 20 son de producción de vinos, así que también tienen viñedos como para también vivir esa experiencia. Tienen la experiencia, obviamente, de la vida, del trabajo del campo y también de la producción de quesos. Así que hay de todo para vivir en ese lugar. Tienen cabalgatas, paseo en carro, bicicleta, pesca, piscina, hay de todo en la estancia Finca Piedra. Se pueden quedar, por ejemplo, el fin de semana desde $67 por persona, entonces en esta estancia turística que está en Sierras de Mahoma. Muy bien, y ahora saliendo, sí, del departamento de San José, ¿no? En Santa Catalina, Soriano, un poco más al oeste ya. Sí, esto está como en otro de estos pueblos turísticos, otro pueblo bien chiquito, que en este caso también tiene esa característica de pueblo ferroviario, digamos, construido en torno a una estación ferroviaria. En este caso lo que les proponemos es allí en Santa Catalina hacer un recorrido por un establecimiento quesero, en este caso para vivir esa experiencia, ¿no? El proceso de elaboración del queso en un establecimiento de producción familiar que se llama Establecimiento Sol y Luna. Es una visita de 2 horas más o menos, que comienza con un breve resumen sobre la historia del establecimiento, un recorrido por el lugar, y luego los propietarios, los propios dueños de ese lugar, esa es parte del valor interesante que tiene esto. Los propietarios del establecimiento hacen una demostración en vivo de la elaboración del queso con una receta que ya tiene más de 40 años de tradición y que, bueno, se caracteriza por la presentación en moldes rectangulares, en fin. Lo interesante además es que si quieren pueden participar de esa elaboración, también del proceso. Y después supongo que podrás degustarlo. No sé si es exactamente, porque debe demorar el proceso, sí, pero bueno, algunos que ya esté pronto, claro, sí, seguramente van a poder degustar, así que lo van a poder hacer además a la sombra de un sauce criollo ahí en el propio establecimiento, en el jardín de la familia. Así que también es toda una experiencia
que además de conocer la producción, es toda una experiencia gastronómica también, poder conocer esos quesos que se elaboran en este establecimiento, Sol y Luna, que queda en Santa Catalina. Y es una actividad en este caso que además es muy económica, son $6 nada más por esta recorrida, posibilidad de participar en el proceso de elaboración y degustación. $6 nada más en esta que sería este establecimiento Sol y Luna, que está allí en Santa Catalina, en el departamento de Soriano. Bien, perfecto. Y para cerrar, tenemos la Ruta del Oro, sí, que fue Minas de Corrales, concretamente la última distinción de pueblo turístico, ¿no? Exacto, sí, fue la el última. El departamento de Rivera. Exacto, esta fue en 2018, tiene toda una historia muy interesante, Minas de Corrales, seguramente mucha gente ya la conozca, porque es la zona donde durante mucho tiempo, sobre todo a principios del siglo pasado, se explotaban precisamente minas de oro. Entonces, bueno, ahora hay todavía una producción de oro, pero bueno, bastante diferente a cómo se desarrollaba hace 70, 80 años. Se puede conocer toda esa historia que es muy rica y muy interesante con esta Ruta del Oro que les estamos proponiendo hacer y que pueden encontrar en uruguay365.uy. Allí van a conocer los detalles de esta historia de explotación del oro. El recorrido comienza en el Hotel Artigas de Minas de Corrales, después ahí van a ver un video sobre la represa de Cuñapirú, sobre toda la producción de oro de la zona. En fin, después se va a visitar precisamente esa represa, la represa de Cuñapirú, que es la primera represa hidroeléctrica de América del Sur. Generaba la energía que se necesitaba para mover la planta precisamente de procesamiento del oro, y el aerocarril, que también es parte del atractivo. Todavía se pueden ver las torres del aerocarril en varios lugares, varios sitios cercanos a la ciudad de Minas, a la localidad de Minas de Corrales, y dentro incluso de la localidad de Minas de Corrales. Van a poder conocer, además, van a poder entrar a una de las minas y sentirse de alguna forma minero por un rato, porque hasta les van a dar, obviamente, los cascos y las linternas para que puedan hacer esa experiencia de entrar, quizá no apta para claustrofóbicos, pero bueno, para todo el resto sí. Bueno, pero está hecha la advertencia. Sí, está hecha la advertencia en todo caso, pero no, en realidad es muy interesante, no va a pasar nada, no hay ningún problema, es todo muy seguro además, así que no hay ningún inconveniente. En una zona además que es muy atractiva, también hasta desde el punto de vista paisajístico, es la zona donde están, la zona de los tres cerros, los cerros chatos de esa zona del país, que es muy pintoresca también y que vale entonces la pena recorrer. No solo la Ruta del Oro, sí, ese paseo que les proponemos hacer por las minas de oro, las antiguas minas de oro que hay en el entorno de Minas de Corrales, sino también todo ese paisaje que hay llegando a esa zona en el departamento de Rivera. En este caso también por un precio muy económico que va desde los $14 por persona. Esta es una experiencia que se tiene que hacer desde 2 personas en adelante, pero el precio por persona en ese caso es de $14 apenas, así que también es un precio muy económico para hacer una actividad que es bien interesante y que nos permite conocer no solo esa localidad que es muy atractiva, sino también parte de la historia del Uruguay, ¿no? Porque esa es parte también de la historia del país. Por supuesto. Javo, gracias por estas propuestas entonces de acercarnos a estos pueblos turísticos, bueno, ¿cómo no? A estos lugares más desconocidos o que no tenemos tan presente cuando armamos itinerarios. Sí, y que es cierto eso. A mí me pasa todavía mucho armando estas notas que me encuentro con lugares que francamente desconocía y que me parecen muy atractivos y que sobre todo me parece que son interesantes, incluso hasta, como te decía, si vas con tiempo en la ruta de camino a Mercedes y podés parar un rato en Santa Catalina, y bueno, te vas a encontrar con ese museo ferroviario que es bien interesante de visitar y creo que vale la pena, ¿no? Así que son lugares interesantes para conocer. Bueno, si quieren profundizar entonces, que entren en uruguay365.uy y ahí tienen más detalles. La nota esta que recomendaba sobre todos los pueblos turísticos y después los distintos paseos para contratar. Y recuerden que tienen unos días más todavía, estos días de febrero, para contratar actividades que se realicen antes del 31 de marzo, un descuento del 10% para aquellos que pongan el código Perspectiva 365
hasta el 29 de febrero les estamos dando esa posibilidad de este código promocional, 10% de descuento entonces por actividades que se realicen antes del 31 de marzo. Perfecto. Javo, gracias. Nos reencontramos el miércoles que viene. Dale, gracias a ti.